Bueno, chicos, estamos de vuelta. Ya estoy acá en la mesa con el señor Alfredo Di Florio, nuestro maestro y guía de todos los martes. Buenas noches, Alfredo, bienvenido. Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación, todas estas palabras elogiosas, hermosas, muchas gracias. No, por favor, Alfredo, como hablábamos un poco ahí afuera de aire, ya les había contado a los oyentes ayer un poco en el primer programa, nada de todo esto que profesamos o que intentamos de hacer, crear, idear, transformar, nada es sostenible ni llega a buen puerto, y no tengo ninguna duda, sin a su vez al mismo nivel alimentar nuestro aspecto espiritual que cada uno lleva adentro. Por eso estaba tan conforme y tan convencido de darle a este nuevo proyecto un espacio para crecer yo, para dárselo a los oyentes, porque me parece algo realmente vital. Así que bueno, dejo en tus manos empezar a contarnos un poco qué es lo que vamos a desarrollar hoy, de qué temas vamos a hablar, y un poco esta mecánica que ustedes a través de esta hermosa cultura, no se trata de profesar, de adoctrinar a la gente, que es lo que más me gusta, sino de darle herramientas y decirles, bueno, estas son las herramientas, experimentemos, pongámoslas en práctica, saquemos conclusiones y después verán. Contame, Alfredo. Bueno, es eso justamente. Gracias por el espacio. La verdad que no todos en los medios tienen como esta sensibilidad o esta apertura de comprender que sí hay un sustento o debería haber un sustento a todo lo que hacemos. Así que estos espacios de poder sentarse a charlar como que están peligrando en la sociedad contemporánea, esta sociedad de 150 caracteres de tweet o de velocidad, de todo vorágine, así una vorágine, ¿no? Y todo tiene que ser rápido, todo es fast, todo es inmediato. Creo que este hecho humano de sentarse y charlar, de tener un diálogo, es la herramienta fundamental, y es lo que estamos intentando compartir desde nuestro colectivo cultural. Estas herramientas que tienen que ver con la filosofía, con la metafísica, con la espiritualidad. Y para hoy se me ocurrió el tema que en realidad lo propusiste vos, que fue lo que estuvimos charlando en la semana cuando nos fuimos conociendo. Sí. Este concepto de cuerpo, mente y alma, ¿sí? Desde dónde poder verlo, cómo entenderlo, y dónde estamos nosotros en esos tres casilleros, ¿no? ¿Qué soy yo? Soy el cuerpo, soy la mente, soy algo que está más allá del cuerpo y la mente. Y está bueno porque la cultura del yoga da un amplio panorama en este sentido. Yo siempre digo que la única diferencia que hay entre la filosofía occidental y la filosofía oriental es que Occidente siempre puso su mirada en el mundo, en cómo funciona el mundo. Incluso si lo analizamos históricamente, los presocráticos, los primeros filósofos de Occidente, ellos pusieron su mirada en el movimiento, el problema o la cuestión del movimiento. Y estaban intentando entender cómo funcionaba la realidad que los rodeaba. Entenderlo y poder explicarlo intelectualmente, racionalmente, sin el uso de una mitología, sin el uso de los dioses, etcétera, etcétera. Entonces tenemos como en Occidente una impronta de lo que se llama filosofía material o filosofía materialista, ¿no? Donde el debate está puesto en las cosas. Por supuesto que hay filósofos que trascendieron eso. De hecho, mismo en la antigüedad, Sócrates pateó el tablero, ¿no? Y empezó a hablar sobre el hombre y las cuestiones existenciales del hombre. Platón siguió un poquito por ese lado, pero después ya Aristóteles volvió a la materia, ¿no? Entonces ha habido, no digo que nunca existió, pero siempre el énfasis por ahí es el mundo material o las cosas que nos rodean. Mientras que en Oriente el énfasis es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿O qué es el ser? Por eso el yogi, ¿no? El meditador, el que hace introspección, no está buscando tanto
entender el mundo que nos rodea, sino entender el mundo interno. Entenderse primero a sí mismo antes de entender exacto. lo que tiene alrededor. Entonces, eso es básicamente la única diferencia que hay entre Occidente y Oriente en cuanto a filosofía. Después son ideas, son filosofías y son las dos. Sí, son todas... es todo bueno. ¿no? Todo suma. No estamos haciendo, no estamos haciendo un juicio de valor o que este filósofo es malo, este es bueno. Por supuesto. ¿no? Pero hay enfoques que son distintos y justo el enfoque de Oriente es la herramienta que nos puede llegar a ayudar cuando intentamos entender esta cuestión del cuerpo, mente y alma, porque estos científicos o estos filósofos de Oriente tienen miles y miles y miles de años de estudio sobre este tema que estamos abordando. Entonces, básicamente lo que nos explica la cultura del yoga o la filosofía de Oriente es que somos como seres tripartitos. En el sentido, ¿conocen las mamushkas o las muñecas rusas? Sí. ¿no? Que una dentro de la otra. Exacto, una dentro de la otra. Entonces tenés una muy chiquita que es como el centro, pero envolviendo a esa muñeca chiquitita hay otras muñecas que se van particionando o abriendo y permiten el ingreso de muñecas más pequeñas. Sí. Bueno, nosotros en un sentido somos así. Entonces tenemos una primera capa de existencia, que es la que vemos al espejo, es con la cual percibimos el mundo fenoménico, que es el cuerpo. ¿Sí? Compuesto por moléculas, células, átomos, carne, hueso, sangre, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestra capa de existencia externa es la que choca con el mundo material. ¿Sí? Es como la primera línea de la trinchera en una batalla. Claro, es el filtro, el primer filtro que hay. Claro, es con lo que te vas a chocar con la realidad, ¿sí? Sí. Y a través de este cuerpo... me hace acordar a una contadora que tenía un amigo empresario que era el primer filtro a los acreedores. Era el primer filtro, pobre ella. Alguien que va al choque. Alguien que va al choque, claro. Bueno, nuestro cuerpo va al choque constantemente con la realidad. Nuestro cuerpo va al choque todo el tiempo con la realidad, ¿no? Y ahora estamos al choque con el COVID-19 y después a veces hoy vine para acá y estuve al choque con el frío, después hay choque con el calor y hay choques con otros, ¿no? Con otros cuerpos. Entonces, constantemente estamos en una tensión entre el medio ambiente y este primer filtro o esta primera capa de existencia que es el cuerpo físico. Y obtenemos nuestra información a través de los sentidos, ¿no? Puedo ver cosas, puedo oler cosas, puedo oír cosas, etcétera, etcétera. Pero si hago algún tipo de análisis respecto a quién soy yo, me doy cuenta que no se detiene ahí. O sea, mi existencia no puede detenerse simplemente en el cuerpo, porque además de hacer cosas con el cuerpo y utilizar... hay un texto muy interesante en la cultura del yoga que se llama Bhagavad Gita, que es como se dice que es la Biblia de Oriente. No es exactamente como la Biblia, pero sí es un texto filosóficamente importante. Y ahí se describe el cuerpo con una palabra en sánscrito, que es el idioma original del yoga, que es yantra. Yantra significa máquina. ¿Sí? Entonces, este cuerpo es como un mecanismo, es como una máquina. Platón por ahí tenía una percepción un poco más negativa, él decía que el cuerpo era una cárcel. Entonces, es muy tarde a la noche, no vamos a caer ahora en la depresión de la cárcel del cuerpo, pero vamos a decir que es una máquina. Y sí es un mecanismo, ¿no? Que a mí me permite movilizarme, interactuar, tener, etcétera, etcétera. Está mal no mal tal vez, pero es correcto si también le damos el mote de herramienta. Herramienta, ahí está, es un instrumento. Es un instrumento. Exacto, vamos a usar esa palabra, que de hecho es la palabra que se usa dentro de la filosofía del yoga. Es un yantra, es un instrumento, es una herramienta, es una máquina que yo puedo utilizar para lograr ciertas cosas dentro de esta matrix o de esta realidad virtual que estoy viviendo. Pero me doy cuenta que no solo es el movimiento o no solamente es lo que percibo por los sentidos, sino que también tengo, por ejemplo, pensamiento. ¿No? Puedo pensar, de hecho tengo sueños, puedo elaborar conceptos, puedo elaborar ideas, y muchas veces traigo esas ideas o esos conceptos y los materializo en la primera capa de existencia. Entonces, ahí automáticamente me estoy dando cuenta que existe otra realidad, no es solamente lo físico, sino que también ahora tengo en la mamushka, se me apareció una muñequita más, que es mi cuerpo, digamos, metafísico, psicológico, emocional. En algunas corrientes se llama el cuerpo sutil, el cuerpo astral, ¿sí? El cuerpo que no tiene que ver con los átomos, las moléculas, la carne, el hueso, la sangre. La parte el pensamiento.
Bien. El razonamiento, el pensamiento, el discernimiento. Un ejemplo de una cosa, de una persona que ejerce una en ausencia de la otra es el gran científico Stephen Hawking, por ejemplo. Por la enfermedad que tuvo, perdió totalmente su herramienta, su instrumento corporal, y terminó toda su carrera en beneficio de lo único que tenía, que era su pensamiento. Entonces, por ejemplo, Stephen Hawking es un ejemplo perfecto, porque uno dice, bueno, ¿Stephen Hawking es su cuerpo? No, claramente no era su cuerpo, porque su cuerpo estaba claramente condicionado, limitado, impedido, pero había otro nivel de existencia o otra capa de existencia que Stephen Hawking capultó totalmente, que era su metafísica, su mente. ¿Sí? Entonces por ahí podemos entender que tenemos no solamente esta primera línea, este primer filtro, sino que tenemos un filtro más, que es el filtro de la mente, de la psicología, de las ideas, de las emociones, ¿no? Ahí también viven las emociones, los sentimientos, porque las emociones no viven en el cuerpo, las emociones se manifiestan en el cuerpo, ¿sí? Pero vienen desde otro lugar. Y eso es un mundo más sutil, más etéreo. Uno no, si yo, por ejemplo, una vez hablé con una persona, ¿no? Y dice, bueno, pero yo no creo, ahora vamos a llegar a la última etapa, ¿no? Yo no creo en el alma, me dijo la persona, porque nunca ningún médico que abrió a una persona pudo ver el alma. Y yo le respondí, bueno, del mismo modo que ningún neurocirujano vio una idea. ¿Sí? O sea, estamos en el mismo terreno de que por más que hagamos una disección del cuerpo físico, hay aspectos de esta naturaleza que no vamos a poder percibir. Entonces, bueno, ahí tenemos la segunda etapa, la segunda capa. Y la tercera, o sea, tenemos cuerpo, mente, y ahora vamos a ir al alma. Y en la cultura del yoga se explica que el alma en realidad es lo que somos. Y estas dos capas previas de las cuales estuvimos hablando solo son proyecciones de lo que realmente somos, que es el alma. Para poder entender el alma, no voy a dar el nombre porque no quiero ocupar archivos, ¿no? Acá no hay PNT, no lo paga el operador. Lo pagamos entre los dos, hacemos una vaquita. Pero creo que todos somos más o menos generacionalmente iguales, y vamos a recordar esa publicidad del conejito que golpeaba dos chinchín de una batería, unas pilas. Bueno, entonces el conejito estaba muy activo mientras tenía la batería insertado en su espalda, pero en el instante que le sacaban la batería quedaba inerte, ¿no? Quedaba ahí quieto. Bueno, ese es el alma. Nosotros somos una chispa espiritual, somos seres trascendentes que estamos animando a modo de pila o de batería estas otras dos capas que tenemos. Y entendemos esto, aunque sea inconscientemente. No sé si han tenido alguna vez la oportunidad de ir a un velorio o hablar con una persona que estaba en luto o en duelo por un ser fallecido, o una pérdida, ¿no? Y suele aparecer la frase, fulano se fue. O fulano partió, o fulano ya no está más acá. Y aunque estamos viendo el cuerpo, lo estamos velando, y incluso lo estamos acompañando hasta el cementerio y su último lugar de reposo igual, inconscientemente tenemos la idea de que él ya no está ahí. Pero ¿qué aspecto de él no está ahí si yo estoy viendo el aspecto físico material? Este es el alma. ¿Sí? Y todos tenemos un entendimiento del alma. Distintas culturas, tradiciones, religiones van a poder aportar distintos detalles teológicos respecto a qué es el alma. Pero básicamente, para que todos estemos en el mismo casillero, es la chispa espiritual o es el ser trascendente que anima todo lo demás. Entonces yo tengo emociones y tengo sentimientos y tengo ideas porque nacen desde ese epicentro energético. Es el motor, exacto. Un poco en el cuento este que escribió, y sabiendo que ibas a venir, intenté graficar un poco sin saberlo, pero sin saber que íbamos a hablar esto puntual, pero sí sabiendo que coincidimos. Eso, Lucas, el protagonista, ya no estaba, pero bueno, él era mago, su motor. Exacto. Pero para esa chica que lo vio desaparecer, y para todos los investigadores, Lucas no estaba. Exacto. Él, desde su inquietud, desde su alma, a pesar de ser un gran profesional y todo, desde su alma artística de mago, hizo lo que hizo y desapareció. ¿Cuándo es que... Déjame preguntarte una cosa, Alfredo. Sí. ¿Cuándo
nosotros podemos estar, porque la gente en general, a mí me ha pasado, yo te comentaba que yo hace muchos años ya dándomela contra las paredes de muchas maneras, descubrí lo importante que es este aspecto y entender este aspecto para yo disfrutar mi vida de una manera más más plena. Pero sé que suele estar el prurito de siempre ante nada está siempre la excusa de que es difícil, de que es complejo o que es absurdo entender algo así porque, no sé, porque nada que me voy a poner a pensar en esas cosas y no sé, si la cuenta del gas me vence mañana o que me si River perdió 4-0, ¿sí? Pero yo siempre trato de hacer entender y hacerme entender a mí mismo que sobre todo ante las situaciones que nos conflictúan es cuando más nos tenemos que dar cuenta que esto es prioridad. Entonces, ¿cuál es la herramienta o cuál es el ejercicio que le podemos dar a la gente para que empiece a usar más esa primera capa, ese motorcito, y a desarrollarlo más para darle una tranquilidad en esas dos segundas instancias ante las circunstancias que puedan vivir? Bueno, la cultura de Oriente propone una metodología y es la herramienta del yoga. Y cuando digo yoga no digo porque tenemos como un imaginario en Occidente de qué es yoga, y cuando yo digo yoga automáticamente todos pensamos en alguien haciendo algún tipo de contorsionismo, sí, ¿no? Claro. O en sentado cruzado de piernas como claro, meditando a 20 centímetros del piso. Exacto, ya empezando a elevarse. No, eso no es eso no es. Eso es un tipo de yoga, pero no es la esencia o claro, lo que realmente es yoga. Tenemos que hacer como una deconstrucción del concepto. Yoga significa relacionamiento. Cuando yo hablo de yoga estoy hablando de reconexión, estoy hablando de vínculos, estoy hablando de unión, y lo que nos permite la herramienta del yoga es poder nosotros revincularnos con lo que nosotros somos. Estamos tan en la capa externa, o sea, nos hemos ido tan a la periferia de la existencia que nos hemos olvidado nuestra verdadera naturaleza. Es como, ¿vieron alguna vez esas películas donde hay un policía o un agente encubierto y pasa tanto tiempo con los criminales que después él le cuesta recuperar su vida de policía? Es como un Estocolmo de uno mismo. Es como exacto, tenemos como un síndrome de Estocolmo con la naturaleza material con la que tenemos este primer contacto. Entonces estoy tan convencido de que la realidad es lo externo y ya pasé tantos años de mi vida en esa esfera superficial que ahora me está costando poder reconectar. Y yoga es eso. Yoga es poder reconectar, hacer ese link con lo que es permanente, con lo que es eterno, con lo que es el interior, con lo que es aquello que no va a fluctuar, si gano o si pierdo, o si sube o si baja, o si frío o calor, o si blanco o si negro, y me va a poder dar, un poco lo que hablábamos fuera del aire, la sensación de tranquilidad o paz. ¿Sí? Porque solo existe paz o tranquilidad en la permanencia, en la eterna vorágine, en el eterno cambio, en la eterna transformación, en ese movimiento, en ese dinamismo. No va a haber paz, porque va a haber todo lo contrario, que es justamente movimiento. ¿Sí? Y es como estar en alta mar. Las olas del alta mar no me van a permitir un reposo, un remanso, un sosiego. Me van a tener todo el tiempo alerta porque en cualquier momento viene la ola que me tira. Claro. Pero si yo logro una estabilidad, y de eso va el yoga, lograr estabilidad, puedo cambiar esa perspectiva. Y es empezar a entender que no soy este cuerpo físico, ni siquiera son mis ideas, ¿no? Porque hay gente que está apegada a sus ideas. Hay gente que cree que es algo, ¿no? Que cree que está deprimida, cree que está angustiada, cree que no va a poder, ¿no? Y eso es otro condicionamiento. El poder que empiezan a ejercer las sensaciones también, sobre nosotros mismos. Las sensaciones parten de nosotros, ¿sí? Y no somos nosotros. Y no somos nosotros. Y sabemos que no somos nosotros. ¿Por qué? Porque podemos percibir, podemos verlas, esas ideas. Increíble increíble no, que es creíble porque es un hecho. En los últimos 25, 30 años, 35, no sé cómo nomenclarlo exactamente, pero cómo
aumentó la problemática de los ataques de pánico, eso es producto Sí. del avance Exacto. de este mal entendimiento, Sí. de empezar de afuera hacia adentro. Exacto. Los ataques de pánico, la ansiedad, el estrés, la depresión, los ataques de ira, son directamente proporcionales a nuestra desconexión. Tal cual. En la medida que nos estemos cada vez más desconectados de nosotros mismos, vamos a entrar en territorios que son más ajenos a nosotros mismos. O sea, el ser, la entidad, el alma, no tiene ataques de pánico. Nosotros no fuimos creados para sufrir. Entonces, en la medida que sufrimos... Yo por lo menos no. No, es que es una realidad, ¿no? Somos seres eternos, bienaventurados y llenos de felicidad. Ahora, en la medida que estoy sufriendo perpetuamente, lo que tengo que entender es que estoy alejándome de mi propio eje o de mi propia naturaleza. Y es como, yo siempre doy el ejemplo del pez fuera del agua. Nosotros en este momento somos peces fuera del agua. Y el pez fuera del agua, la realidad es que no tiene muchas opciones, ¿no? Le queda sufrir un poquito y pum. Y caput. Entonces, bueno, nosotros ahora como en este intento de sobrevivir en el mundo material, que no es nuestro medio ambiente natural, como el pez intentando sobrevivir en la tierra, y vamos a encontrarnos con muchos desafíos, con muchos problemas, con muchos sufrimientos. Pero si logro hacer la reconexión, si logro hacer el yoga, entonces, aunque estoy en este plano, puedo lograr lo que en yoga se llama samadhi. ¿Sí? Significa esa conexión última con mi verdadera esencia. En la Biblia también se habla de esto. En el Nuevo Testamento hay la famosa frase cristiana, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿no? Entonces es una realidad que estamos en el mundo. Acá hay aparatos, hay tecnología, hay una compu, hay una mesa, hay un micrófono, y negar esta realidad es básicamente que me pongan un chaleco de fuerza y me encierren en un instituto, ¿no? Aparte también está el prurito, siempre, como las dudas esas que te comentaba antes, que suele tener la gente. Siempre está el prurito como de decir... como que te tenés que parar en una vereda o en la otra. No. Es decir, o tenés que ser Donald Trump, o tenés que ser una que seta en el vive, bosque. claro, San Francisco de Asís que habla con las ardillas, claro, o un tipo que está a 40 centímetros del piso todo el tiempo. Claro. No, el que quiere los extremos también hay que respetarlo, pero digo, nos perdemos muchísimo, si sobre el eje o la punta piramidal de esta prioridad, para mí que es tener claro esto, no disfrutamos un poco de todo. Y no lo digo como bon vivant, ni como, o sí, es una manera de vivir bien la vida y disfrutarla. Digo, es una sensación de autocontrol y de poder, como hablábamos fuera del aire. ¿Cómo está relacionado, por ejemplo, el poder con un tipo como Trump? Ponele, y no con el tipo que está levitando a 30... Porque todo lo llevamos extremos, entonces todo es o blanco o negro, o River o Boca, o yo quiero ser como este, o quiero ser... Entonces, si quiero ser como este, el otro es un... tarambana total. Exacto. Y la realidad de él no me sirve. No, todo sirve, todo es balance. Para mí eso es clave a la hora de lo que le hablaba ayer también a los oyentes cuando más o menos exponía un poco con sarcasmo, tocamos temas de otra manera, pero hablando de lo mismo. El mundo somos nosotros, el mundo lo transformamos nosotros, lo hacemos nosotros también. Sí, sí. Entonces no hay que dejar nada fuera y la clave es poder entenderlo, disfrutar de hacer, de tener una charla como estamos disfrutando nosotros, disfrutar de escucharla. No te hace, por ejemplo, si estamos teniendo en este momento un oyente judío, no vas a dejar de ser judío por estar escuchando y darle valor y contenido a lo que estamos hablando. Sí, la espiritualidad está por encima de las religiones. Totalmente, por eso me interesa
afrontar esto desde un punto cultural, porque como hablábamos también, le repito a los oyentes fuera de aire que estuvimos charlando un rato antes con Alfredo, todo lo que tiene para contarnos Alfredo y para desarrollar juntos y compartir, habla de una cultura. Uh-huh. Son contenidos, herramientas y experiencias culturales que más allá de lo científico, de lo comprobado, de lo milenario que es la cultura, le podemos dar peso de mil maneras, pero estamos hablando de cosas concretas y es ahí donde yo quiero que hagamos todos hincapié. Acá no vamos a hablar nunca ni de venía a tal iglesia ni andar a tal lugar, no, loco, acá estamos de una vez por todas. Se hizo toda la historia, en el mundo siempre pasó de todo, siempre se habló de todo, hubo miles de movimientos desde que el mundo es mundo, desde que la humanidad es la humanidad en realidad, y siempre hubo mucha gente, desde artistas, filántropos de todo tipo, que han hecho hincapié, el camino está por acá. Uh-huh. Y eso es lo que yo quiero también sumar de la mano de Alfredo, y que nos ayudes a entender, Alfred, eso, que de estas tres capas, que la base, la más importante es esa primera, y es la que trasciende todo. Es fundamental. Si nosotros no entendemos que en realidad somos almas espirituales, que somos partes y porciones digámosle, Dios, lo divino, la fuente, cada uno le va a poner el nombre que quiere, lo trascendente, ¿no? Cada uno lo llama como quiere, pero tenemos que entender que nuestra existencia, nuestra realidad va más allá de la Matrix en la que estamos viviendo. Si logramos entender eso, entonces ese es el primer paso a la resolución de un problema existencial para el ser humano, que tiene que ver con el sufrimiento, cómo sobrevivir a todo esto, qué pasa con esto, qué pasa con lo otro, por qué no tengo paz, por qué no puedo dormir. También tenemos que hacer un cambio de paradigma. Estamos muy acostumbrados a una realidad materialista, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo muchas veces hablo de tecnología espiritual, ¿no? Existe la tecnología espiritual. Pero cuando uno dice la palabra tecnología, tenemos un imaginario tan material que para nosotros tecnología son dispositivos, cohetes que van a la luna, o sea, nadie piensa en una tecnología metafísica, ¿no? Pero bueno, aquello, la oración, la meditación, el rezo, el ayuno, son tecnologías espirituales, ¿no? Que me van a dar conocimientos y me van a dar nuevas facultades en situaciones y en ambientes que no tienen que ver con ir a la luna o que si mando un mensaje más rápido que otra persona. Tenemos que hacer ese cambio de paradigma, porque si no logramos bajar un poco el decibel con respecto a qué tan conectado estoy a la realidad virtual, entonces va a ser difícil poder ver estas cosas. Hoy también fuera del aire no hablábamos de los niños. Yo tengo hijos también, tengo 3 hijas, tengo una nena de 6 años, y ellos viven ahora en un mundo virtual. En un mundo virtual de lo virtual, ¿no? Entonces, cada vez más virtual. Cada vez más virtual, claro, está cada vez más alejado de la realidad, ¿no? Porque de hecho mi hija ahora viene, me muestra cosas en el celular, ¿y cómo hacen esto, papá? Claro, y son cosas que están editadas, o son Photoshop, o son programas, o sea, cada vez es más artificial, ¿no? Sí. Y si nos dejamos llevar por la ola de artificialidad, bueno, nos vamos a ir claramente a un extremo, donde en realidad nada es verdad. Llega un punto donde vivo en una fantasía. Entonces tenemos que empezar a volver. Tenemos que empezar a volver. A recapitular. A recapitular. Exacto. Digo, dejando de lado lo que todos sabemos, el costado trágico que tuvo esta pandemia y que tiene para la humanidad, sin ser peyorativo para nada respecto de eso. Pero también ayer, desde un lugar de sarcasmo, quería dar a entender esto que te voy a decir ahora. Digo, tiene su costado positivo. Yo creo que sí. Porque nos recapituló. Exacto. Y nos recapitula muchísimo eso de que les decía ayer, que también te lo comentaba, no irse a los extremos de lo que nos discursan como resultado de lo que sucede por la pandemia. Ese centro que yo hablaba ayer de que encontremos desde otro lugar, ya te digo, más sarcástico, más divertido, pero bueno, hoy hablándolo desde otro plano, creo que es lo mismo y es una especie de consecuencia de esto que decís vos, de
de que hay que recapitular. Sí, porque es como que nos recapitular. fuimos mucho a la banquina. Estamos mordiendo mucho la banquina. Al pasto. Claro, estamos mordiendo mucho la banquina y y tenemos que como que pegar el volantazo para volver a la autopista. Y en última instancia, en la vida toda esa experiencia, pero si te vas al pasto, sé consciente que te estás yendo al pasto. También. Sé consciente sabiendo que tarde o temprano, más temprano que Sí, tarde, si tenés que volver a pegar el volantazo porque te la das. Claro. Entonces, no dejemos que nos manejen las cosas. Empecemos a manejarlas. Ahí tenemos otra gran herramienta de tener cierta autonomía sobre nuestras vidas. Claro, el paradigma material, una de sus principales armas es digitar tu vida, ¿no? Y explicarte cuál es la carrera para vos, cuál es el auto para vos, cuál es la profesión para vos, ¿no? Entonces, esa cosa de entregar productos premasticados para que sea todo más light, sencillo, inmediato, etcétera, exitoso, etcétera, etcétera, también nos está como desvirtuando la existencia. Porque la realidad es que a veces nada se disfruta si no sos consciente de que lo estás Claro, ¿dónde está el logro? ¿Dónde está el logro? ¿No? Y a veces, y lo que iba a decir, a veces lo mismo que hay un aspecto positivo de la cuarentena, que puede ser que, bueno, ok, tuve mi momento para detener la máquina, para frenar, para contemplar, para reflexionar, pensar, etcétera, etcétera. También a veces hay, hace poco también hablaba con una persona, el aspecto positivo del sufrimiento, que también es una enseñanza, ¿no? Y a veces necesito pasar por ciertas tribulaciones o necesito pasar por ciertos desafíos y ciertas pruebas para poder alcanzar ciertas metas. No vivimos, estamos tan condicionados a la vida, a la existencia fast food, ¿no? Sí, al resultado rápido. Que a veces, o sea, vos estudiaste música, por ejemplo. ¿No? Y no aprendés a tocar el primer día que vas al profesor. Eso lleva mucho tiempo, por ¿no? Supuesto. Y lleva mucho tiempo de estudio. Y ni siquiera después de estudiar 40 años seguís con la sensación de estar tocando como te gustaría. Pero ahora hay apps, ¿no? Donde yo puedo en 2 segundos inventar una melodía y no, entonces Facebook me hace creer que tengo muchos amigos, ¿no? Y Twitter me hace creer que soy un gran opinólogo y que puedo decir lo que quiero sobre lo que quiero. Instagram me hace parecer que soy un fotógrafo de primer nivel y la realidad es que no soy porque nada de eso. La repercusión se comió la trascendencia. Ahí está. Totalmente. Ahí está. Yo hace un tiempo relativamente corto, pero bueno, hace un tiempo empecé a entender que el éxito, como todo artista, que tengo mi costado narcisista obviamente, y me interesa el éxito y me interesa, pero bueno, pasó de dejar de llamarse éxito a mí me interesa trascender. Ese sería el objetivo de todos. Ese debería ser, yo creo que el objetivo, no, la responsabilidad de todos. Porque estamos formando un mundo entre todos. Lo estamos viviendo, lo estamos consumiendo. Sí, tal cual. Entonces, es una responsabilidad. Trascender es una responsabilidad. El otro día justo leí, que tiene que ver con lo que vos decís ahora, leí un artículo sobre Carl Jung, el pseudo discípulo de Sigmund Freud, ¿no? Alguien como que siguió como... Al principio Carl Jung y Sigmund Freud como que estaban como hermanados en las ideas, pero después, bueno, Carl Jung como que se abrió y fue por otro lado. Y él decía que en un artículo que se escribió sobre él, una vez le hicieron una pregunta de cuál era la pregunta existencial, ¿no? Y Carl Jung dijo que toda persona tiene que hacerse una pregunta, que es la pregunta fundamental. Y es, ¿cuál es tu conexión con el infinito? Esa es la pregunta. Y tiene que ver con el trascender. Porque cuando hablamos de la trascendencia, cuando hablamos de lo infinito, hablamos de cosas más allá de lo inmediatamente palpable. ¿Sí? Y ahí sí entra este compromiso y esta responsabilidad. ¿No? Y un poco lo que hablábamos antes, hay cosas que tienen que costarte. Hay cosas que te tienen que costar. Por supuesto. Hay cosas que requieren de un laburo. Hay cosas que no son inmediatas. Tienen que madurar, tienen que macerar, tienen que desarrollarse. Y el juego de la espiritualidad va por ese lado.
requiere de ese compromiso personal. Yo siempre digo a las personas que lo que más aleja a las personas de Dios no es la religión, no es la misa, son los libros, es el alto nivel de compromiso. La persona que empieza a investigarse a sí misma tiene que ser una persona realmente comprometida. Sí. Porque si no, en el camino te perdés. Sí, tal cual. Te vas a perder o te vas a distraer con otra cosa. Sí, sí, sí. Pero mantener la ecuanimidad en la búsqueda del ser, eso requiere de mucho trabajo. Sí, ¿no? sí, yo lo creo. De un alto nivel de compromiso. Nunca para ponerlo en términos más sencillos, nunca olvidarse que la prioridad sos vos. Exacto. La prioridad es uno. Uh-huh. Y eso que nos mueve, que como decías al principio, ese motor que es nuestro espíritu, nuestra alma, es la prioridad. Exacto. Siempre es la prioridad. Antes de pensar en hacer cualquier cosa o mientras pensás, uh-huh. Siempre eso tiene que ser la prioridad. Y me parece que es la base. Y entonces, como tarea para la casa a la gente hoy, tarea para el hogar. Tarea para el hogar. Les propongo una hermosa semana de reflexión. Empiecen ¿no? Claro, empiecen a rasgar esta capa externa de la existencia y empiecen como a buscar un más allá a lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, quiero tener el auto. Bueno, ¿para qué quiero tener el auto? O necesito una casa más grande. ¿Para qué necesitas una casa? Empezar son preguntas filosóficas básicas que nos van a dar como los primeros pasitos de bebé en un laburo Es de bebé. Porque es de bebé. Está bien, claro, pero para arrancar. Sí, es para que está perfecto. Para que el engranaje empiece aparte, a mover. No hay nada más lindo que sentirse un bebé otra vez. Sí, inocente, ¿no? Todo es maravilloso. Con ese ejercicio que parece tan básico, es tan complejo y lleno de respuestas instantáneas para el que le gusta. Respuestas en el sentido de que hacerte la pregunta ya es la respuesta de por sí. Ya te va a dar una sensación de acá arrancó tranquilidad, algo. ¿viste? Claro. Te vas a dar cuenta que estabas problematizado totalmente uh-huh. al Pepe uh-huh. porque no había necesidad. Entonces, ese es un buen punto de partida. Yo creo que ese es el punto para arrancar, ¿no? Empezar a hacernos cuestionamientos, no desde la culpabilidad, ¿no? De que, bueno, mea culpa, me autoflagelo. Bueno, desde la curiosidad, ¿no? Claro. Esto que tengo, ¿es lo que quiero tener? ¿Es lo que necesito tener? ¿Lo quiero? ¿Lo necesito? La curiosidad, el respeto a uno mismo, es decir, el respeto a uno mismo, no me parece que ya estoy... ¿Para otra cosa? Claro, para levantar un poco el piné. Puede ser. Todos tenemos Exacto. esas ganas siempre de decir, bueno, en vez de querer escalar en la sociedad, los vacuo que es eso, intentemos escalar de esta manera primero. Claro. Entonces ahí creo que, bueno, tarea para el hogar. Es esa. El ensayo de esta semana va a ser, bueno, la búsqueda interior.